Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Empezar a ver el capítulo 20. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 20. Aquí nos habla de cómo las autoridades buscaban la manera de que Jesús cayera en alguna falta o que dijera algo que pudiera usarse para acusarlo. Y están muy enojados porque Él enseña, como dice la palabra, como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y es que los escribas y los fariseos, la manera de enseñar era como allá en los tiempos de la primaria, que nos hacían aprendernos de memoria la clase, ¿se acuerdan? Nos dictaban y lo apuntábamos en un diario y a ver, repítela, ¿verdad? Y ya decíamos como periquito la clase aprendida de memoria. Si la entendíamos o no era otro asunto, ¿verdad? Pero que la aprendiéramos. Y era la manera. Qué diferente es cuando te la explican y te la hacen, te la desmenuzan y entonces la entiendes y tú con tus propias palabras dices lo que entendiste, ¿verdad? No nada más memorizado. Pues esa es la diferencia entre cómo enseñaban los escribas y cómo enseñaba Jesús, ¿verdad? Entonces, y ahora no nada más enseñaba, curaba, hacía tanta cosa, ¿verdad, Jesús? Entonces, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Quién te ha dado esa autoridad? De alguna manera lo quieren comprometer, porque si uno hace una cosa de parte de Dios, ¿cómo lo demuestra que es de parte de Dios? ¿Verdad? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me incitó a hacerlo, ¿verdad? Pues es muy subjetivo, ¿verdad? No se ve de dónde pueda venir. Es algo que tenemos dentro de nosotros, por eso es subjetivo, es del sujeto, pero no es objetivo, no es algo que podamos situarlo de alguna manera. Entonces, por eso querían comprometerlo, ¿verdad? Si él decía que porque Dios así era su voluntad, pues demuéstralo, ¿verdad? Y entonces Jesús, como conoce que es su manera de tratar de atraparlo con algo que la ley prohíba a cualquier persona, entonces también Él los cuestiona y les dice, yo también les voy a hacer una pregunta, respondédmela. Y entonces dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Porque ellos cuestionaron mucho el bautismo de Juan, pero lo cuestionaron mucho. Entonces así venían algunos a buscarlo. Pero, ¿qué les decía cuando se acercaban a observar y a ver que si realmente valía la pena ir con aquel disque profeta a bautizarse? ¿Y qué les decía? Generación de víboras, ¿verdad? ¿Por qué venís a huir de la ira venidera? O sea, pues si ya la tienen encima, ¿no? Ustedes no están arrepentidos, ustedes nada más están tratando de, como luego dicen, por las dudas, ¿verdad? No vaya a ser que tenga razón y por las dudas vamos a entrarle. Por eso no los recibía Juan, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús les hace esa pregunta. Vamos a seguir con la lectura del versículo 5.
fíjense cómo ellos estaban conscientes de que todo aquello era de Dios, porque decían, pues sí, realmente lo que Juan enseñaba era cosas que no podían ser más que de Dios, pero no podemos decir que era de Dios, que venía de Dios el bautismo de Juan, porque nos vamos a contradecir en nuestra conducta. Iba a decir ¿y por qué no le creíste si saben que es de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no le tuvieron fe a la enseñanza de Juan? Y dice, y si decimos lo contrario, que era de los hombres, pues tenemos a todo el pueblo alrededor. Recuerden que Jesús estaba rodeado cuando enseñaba de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces ellos vienen ahí donde está enseñando a cuestionarlo. Entonces estaba toda la multitud ahí que recibía la enseñanza de Jesús. Y dice, si decimos que era del pueblo, que no valía nada la enseñanza de Juan, se nos echan encima, porque todo el pueblo reconoció a Juan como profeta, ¿verdad? Y ellos en su fuero interno lo reconocían, pero no lo querían declarar, ¿verdad? Entonces no podían ni una cosa ni la otra. Los puso Jesús en una situación en que cualquier respuesta que dieran se comprometían. Entonces, ¿qué dicen? No sabemos. Para que no hubiera problema para ellos, no sabemos de si era de los hombres o era de Dios. Y entonces Jesús les dice, no me responden. Entonces yo tampoco les respondo de dónde viene mi autoridad. O sea, que los dejó sin respuesta, porque ellos no fueron capaces de decirle, de franquearse, vaya, de decir, bueno, pues sí sabíamos que venía de Dios, pero no quisimos aceptarlo, no nos pareció, se nos hacía que nos perjudicaba el hecho. No, les dio la oportunidad de ser sinceros, pero ellos no quisieron ser sinceros, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les digo. Muy bien, yo creo que ya con esto terminamos. Y vamos a quedarnos allí para nuestra próxima clase, ¿verdad? Para continuar en el capítulo 9. Muchas gracias, hermanos. Vamos a despedir nuestro estudio